Eso pasa con nosotros, preferimos acomodarnos con lo conocido y no queremos experimentar lo desconocido, que es donde realmente Dios se glorifica. Esto me recuerda también al profeta Elías, cuando estaba en el arroyo de Querit. Dice que el arroyo se secó. Entonces, hay arroyos en nuestra vida que se secan. Au. Y es Dios Tremendo. diciéndote, vamos, camina, es. transiciona, avanza, sal de aquí. Ya se acabó esa temporada. Sí. Bienvenida a Sofía Bocache Podcast y estoy muy contenta porque tengo una invitada a la cual admiro mucho y quiero mucho. Aquí está Laura Cárdenas. Bienvenida. Ay, gracias amiga. Estoy feliz de compartir acá con ustedes en este segmento tan especial para todos aquellos que reciban en este día, que tienen un corazón receptivo para recibir una palabra de parte de Dios. Creo que es tan importante el poder recibir constantemente palabra de Dios, sobre todo en este bombardeo de tanta sobreinformación que tenemos hoy en las diferentes redes, en los diferentes medios. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y quisiera empezar con esto. ¿Cómo podemos reconocer cuándo es Dios quien está cerrando una etapa y llevándonos hacia algo nuevo? Uy, qué tremendo, un tema sumamente interesante y yo creo que a todos nos interesa saber esto, porque fíjate, amiga, la palabra habla en Eclesiastés que todos atravesamos por etapas. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hay etapas para todos. Ahora bien, todos queremos plantar. Todos estamos siempre expectantes a la hora de plantar, estamos entusiasmados, pero cuando nos toca arrancar, no queremos. Pero hay un momento donde ya la cosecha está lista, donde Dios te dice, ya esto por un tiempo fue una bendición, pero es tiempo de arrancarlo. Y creo que esta es la parte más difícil porque queremos aferrarnos al presente. Tenemos mucho miedo a veces de enfrentar algo nuevo en nuestras vidas, pero nos toca. Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. Pasamos por un tiempo de preparación y así como las estaciones, es necesario que estén cada temporada en nuestras vidas, como la primavera, el otoño, el invierno, el verano. Cada temporada cumple un rol importante en nuestras vidas. Así que yo entiendo que cuando te das cuenta de que ya hay algo que cumplió su etapa, no tiene que ser malo necesariamente, aunque por lo regular hay cosas que son tóxicas para nosotros, hay cosas que nos roban la paz, que podemos entender que por más que intentamos hacerlo parte de nosotros, pues ya no se adaptan a lo nuevo que Dios tiene. Pero también hay otras cosas que aparentan ser buenas, pero Dios te dice, quiero darte algo mejor. Puede ser un lugar, puede ser un trabajo, puede ser personas que estén a tu alrededor, que nos cuesta porque decimos, ¿cómo arranco esto que con tanto amor yo planté? Pero es necesario arrancarlo también para recibir algo nuevo de parte de Dios. Y sí, definitivamente creo que Dios trabaja por temporadas, ¿verdad? El enemigo muchas veces trabaja por ciclos, quiere repetir ciclos en nuestra vida. Por eso vemos, por ejemplo, si un padre fue alcohólico, un abuelo fue alcohólico, el padre también, el hijo también. Entonces el enemigo quiere repetir ciclos, Así es. Pero Dios no, Dios trabaja por temporadas. Y aterrizándolo un poquito más, por ejemplo, a una mujer que está en una etapa donde a lo mejor está criando niños, ¿verdad? Y está en esta etapa donde siente que esta temporada nunca se va a terminar. ¿Sabes? Yo veo a un rey David que empezó pastoreando ovejas. Luego empezó a matar gigantes, pero no había sido llamado ni a pastorear ovejas ni a matar gigantes. Luego empezó a ganar batallas y a tener diferentes victorias. Sí, así es. Pero su llamado era ser rey. Pero todas estas temporadas o todas estas etapas lo llevaron a eso. Así es. Y a veces nos cuesta como seres humanos el poder entender qué es una temporada, qué es una etapa. ¿Verdad? Por ejemplo, esas mujeres que sienten que los hijos nunca van a crecer y que están estancadas ahí. No te desesperes, va a pasar ese tiempo, disfrútatelo, porque luego viene una nueva temporada en nuestra vida. Así es, a la hija que en algún momento le va a tocar ser madre, así es, a la mujer esposa, a la empleada empresaria, todos tenemos etapas y lo bueno es que de cada proceso aprendemos, son entrenamientos para nosotros cumplir y llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. Y me encanta lo que estás diciendo porque en una ocasión a David le tocó pelear contra Goliat, contra ese filisteo y le estaban poniendo la armadura del rey y él decía, no, o sea, esto a mí no me queda, yo no sé usar
usarlo. Todavía no era su etapa. Sí. No pudo usar esas vestiduras. Esa armadura le era muy pesado y usó lo que tenía, el recurso que tenía, que era la onda y sus piedras. Y con esto venció, porque muchas veces estamos esperando otros recursos o tener en un futuro para poder hacer, cuando en tus manos está lo que necesitas para tú pasar con 100 esa prueba. Pero más adelante sí podemos ver, Sofía, que sí. El rey David le tocó usar esas armaduras. Claro. Ya cuando estuvo preparado, después que pasa todos esos ciclos que tú comentas, pues sí llegó a usar esas vestiduras. Entonces, nosotros debemos sacar lo mejor de nosotros en el momento en el que estamos, en la etapa donde estamos, para no repetirla, porque muchas veces nos quedamos ahí estancados. Y es que nosotros, los seres humanos, por lo regular, no sé por qué nosotros preferimos muchas veces ser esclavos de lo que conocemos y no estamos dispuestos a a pasar al futuro y ser libres o más bien nosotros sacar toda comodidad de lo que ya nosotros conocemos y de lo que, valga la redundancia, nos acomoda. Por ejemplo, pasa con el pueblo de Israel. Ellos estaban en Canaán, estaban rumbo a la tierra prometida. Podemos ver que cuando recibían el maná, ellos estaban quejando porque preferían lo conocido. Claro. Preferían estar en la esclavitud, preferían estar en el pasado cuando Dios le estaba entregando algo nuevo. Entonces eso pasa con nosotros, preferimos acomodarnos con lo conocido y no queremos experimentar lo desconocido, que es donde realmente Dios se glorifica. Así si pudiéramos hacerlo todo y tener control de todo, entonces no necesitáramos a Dios. Precisamente para estos pasos gigantescos, estos pasos en fe, es cuando lo necesitamos. Y en la Biblia vemos toda clase de personajes que se atrevieron a dar pasos en fe, que dijeron, ya esta temporada en mi vida terminó. Qué importante es de verdad el poder transicionar a lo que Dios tiene, porque hay momentos, obviamente, todo lo nuevo, todo lo desconocido nos da miedo. Nos da miedo. Nos da miedo, entra una incertidumbre, ¿será que va a funcionar? ¿Será que no? Pero la incertidumbre solo se atraviesa, solo se camina, solo hay que pasarla. Esto me recuerda también al profeta Elías, cuando estaba en el arroyo de Querit. Dice que el arroyo se secó. Entonces, hay arroyos en nuestra vida que se secan. Y es Dios diciéndote, vamos, camina, transiciona, avanza, sal de aquí. Ya se acabó esa temporada. Sí. A lo mejor una amistad donde Dios te dice, te voy a transicionar. A lo mejor... Una pareja. Así es, una pareja. A lo mejor Dios te dice, no, se está secando el arroyo. Y cuando como pierdes esta satisfacción, este sabor, y tú dices, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? No pasa nada contigo. Lo que pasa es que Dios te está moviendo y te está empujando a transicionar a una nueva temporada. Y el querer hacer resistencia a lo nuevo nos estanca a nosotros. Así es. El plan de Dios continúa. Dios no se va a estancar. Nos estancamos nosotros mismos a tratar de resistir y de no dar paso a eso nuevo que Dios tiene. Tenemos a veces las manos tan ocupadas que no estamos preparados para recibir lo nuevo de Dios. Por eso es necesario que nosotros demos un paso, que definamos y que decimos ya, o sea, mi visión no cabe en este espacio. Ya hay personas que no entienden mi llamado, no entienden mi sueño. Entonces esas son señales que te van diciendo, debes moverte, debes quizás crear otro círculo, debes buscar ayuda. Y por supuesto para eso tenemos el mejor manual, que es la palabra del Señor, que nos indica lo que debemos hacer y qué paso debemos dar siempre con sabiduría. Y sabes que me llega a la memoria la historia de Noemí y de Ruth, quienes sabemos que Noemí, bueno, sale con su familia de Belén, que significa casa de pan, sale hacia Moab. Allá ocurre una tragedia, se queda sin su marido y sin sus 2 hijos. Y esta mujer se autoproclama amargada, se cambia el nombre, pero admiro algo de ella, y es que en un momento de su vida ella decidió arrancar. Ella dijo, vamos, con todo y que se sentía afligida, con todo y que estaba angustiada, que sabemos que había amargura y dolor, ella decide pararse y dice, me regreso a Belén, porque en Belén hay promesa. Tomó una decisión y transiciona. Y llega a Belén diciendo, soy amargada, me fui con las manos llenas, tengo las manos vacías, pero no se detenía. Es esa incertidumbre a la cual tú te estás refiriendo. O sea, con todo y ese miedo, con el temor, seguía avanzando adelante. Hay una frase que siempre recuerdo y siempre la toco con mis mujeres en Dominicana cuando tú me dejaste esa enseñanza. Nosotros damos el paso y el Señor pone el piso. Tú das el paso, el Señor pone el piso. Entonces, creo que con
todos esos temores que llegan a nuestras mentes, esas voces terceras, pues en nosotros tomar la decisión, estamos diciéndole a Dios, aunque yo no entienda, aunque no pueda, aunque no tenga fuerzas, confío en que tú lo vas a hacer. Vemos entonces después que llegan acá a Belén, lo que ocurre. Me llama la atención que ella le dice una tarde a su nuera, vamos, ya llegó el tiempo, báñate, úngete y vístete porque llegó una nueva temporada. Y vemos a Ruth, quien inmediatamente obedeció este plan y así lo hizo y fueron parte de la genealogía de Jesús. Así es. Entonces aquí podemos ver que para nosotros entrar a una nueva temporada es necesario que nosotros nos bañemos, nos unjamos, nos vistamos, porque no podemos entrar con vestiduras de luto. Y hay algo interesante en la vida de Noemí. Y es que obviamente ella dice, ya no me llamen Noemí, que es placentera, llámeme Mara, amargura. Pero yo no veo al final de esta historia una mujer amargada. Porque una mujer amargada no mira el futuro, no planifica. Tremendo. Y ella pudo ver lo que Dios tenía para Ruth y para ella también. Entonces, una persona que transicionó a pesar de los momentos difíciles que pudo atravesar. Y yo creo que esto es una reflexión para nuestra vida. No importa el tiempo de amargura, no importa si tu arroyo se secó, lo importante es que tu corazón permanezca sano y no se llene de amargura, porque al final Dios siempre te transiciona, te lleva a una nueva temporada para mejorar, nunca para dejarte tirada en el abandono. Entonces creo que es tan importante. A ver, tengo otra pregunta. ¿Por qué muchas veces nos cuesta tanto soltar temporadas, personas o lugares que Dios ya nos pidió dejar atrás? Nos cuesta. Creo que eso lo comenté al principio diciendo de que a veces preferimos nosotros mantener lo que, aunque nos hiera, lo que aseguramos, lo que conocemos. Y es precisamente lo que Dios está procurando de nosotros. O sea, llega un momento donde no debes pensar en tus sentimientos, en tus emociones, donde debes dar pasos en el espíritu. ¿Por qué? Porque por encima de las emociones o de los sentimientos debemos tener discernimiento, saber qué es lo bueno, qué es lo agradable para mi vida. A veces decimos, no, yo tengo que arrastrar con esto porque es lo que está conmigo desde el principio, esto es lo que me toca, yo soy así porque así me criaron, así es mi cultura, así me enseñaron. Y no, es el momento de nosotros decidir y decir qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Cómo puedo dar este paso? ¿Cómo puedo romper esos patrones generacionales? ¿Cómo yo puedo saber que esto no es lo que Dios quiere para mí? Y creo que tiene que ver con nosotros, con nuestros propios deseos. Siempre nosotros queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y no siempre nuestra manera es lo que nos conviene. Entonces creo que es la parte donde nosotros debemos decirle a Dios, dame el discernimiento por encima de los sentimientos, por encima de lo que yo quiero. Dime cómo puedo hacerlo con herramientas espirituales. Entonces aquí volvemos al guión, que es la fuente, es la plataforma, nuestra palabra, qué nos dice el Señor, qué tiene para nosotros. Si ves que no pasa nada nuevo en tu vida, pues necesitas hacer algo diferente para obtener un resultado diferente. Tú decías algo interesante, decías realmente a veces tenemos las manos llenas y es cierto. A veces Dios no nos da algo más porque nuestras manos están ocupadas. Y cuando soltamos, entonces Dios puede transicionarnos. Hay algo que me gusta, que mi esposo comparte mucho en su libro La Mayor Ganancia, y él pone el ejemplo de los monos. ¿Tú saben cómo capturan a los monos? Y es que ponen cocos llenos de arroz. Y el olor al arroz hace que el mono venga y sea atraído y mete la mano. Y cuando mete la mano, se llena la mano de ese arroz y ahí los capturan porque el mono no los suelta. Ahí no los suelta y muchas veces estamos así. Somos capturados en emociones, en temporadas, en amarguras en nuestra vida, porque no soltamos, porque hay algo mejor que Dios quiere hacer y que quiere llevarnos y transicionarnos a lo que Él tiene, a sus planes, a su diseño. Entonces creo que si no queremos realmente ser esclavos, incluso de viejas temporadas o de situaciones en nuestra vida o de emociones que podemos estar sintiendo, necesitamos soltar. Cuando tú y yo soltamos lo que tenemos en nuestras manos, entonces Dios
te dará lo nuevo y lo fresco. Sabes que hace poquito estábamos hablando nosotras acerca de la experiencia que hemos tenido como madres de enviar a nuestras hijas hacia otro lugar donde no está la comodidad de casa, donde no está papá y mamá, donde perdemos un poco el control. Hemos instruido, hemos hecho un trabajo, pero es una decisión difícil de tomar a la hora de escuchar que nos dicen, mami, quiero irme a otro lugar a estudiar. Ahí es el momento donde nosotros también decimos, ¿cómo suelto? Sí. ¿Cómo lo hago? ¿Lo estaré haciendo bien? Quiero estar a su lado, Sí. no quiero perderlo en casa. Pero toca, es parte y nosotros a veces analizamos, me imagino que a ustedes les pasó también, que decimos, a ver, lo que yo no pude hacer, lo que no puedo lograr, yo quiero que lo logre mi hija, mi hijo. ¿Por qué le voy a detener su sueño? ¿Cómo le voy a cortar las alas? Si yo quiero que sea siempre algo mayor que yo. Y volvemos a la historia de Noemí y Ruth. Me llama la atención porque Noemí fue quien instruyó en todo el tiempo a Ruth. Qué lindo, porque como decías, una persona bajo amargura no puede instruir a otro. Así es. Aquí vemos a una mujer de fe, una mujer de tanta fe que la misma nuera decidió seguirla. Ella misma quizás no veía lo que portaba por encima de su dolor, pero la nuera sí podía verlo y por eso la obedeció en todo momento. Y creo que esto pasa con nuestros hijos. Nosotros podemos instruirlos, podemos enviarlos, no solamente a nuestros hijos, también a una amiga, a un ser querido o a mujeres que tengamos alrededor. Podemos enviarlas porque sabemos y creemos y confiamos en el plan de Dios. Entonces nosotros nos desaferramos y decimos, Señor, no puedo tener el control. Ya pasó esa etapa donde tengo que darle la comida, donde tengo que estar pendiente a los lacitos, a la ropa que va a usar. Ya llegó otra etapa. Entonces los enviamos y podemos ver cómo Dios mismo se encarga de ayudarles a volar. Es la parte que le corresponde a Él. Nosotros ya cumplimos una etapa en la vida de ellos. Entonces Dios dice, ya déjame a mí porque me toca entrenarlo para otras cosas. Sí, yo creo que necesitamos estar conscientes que nuestros hijos no son nuestros, son prestados y un día vamos a rendir cuentas. Y el Señor no tiene nietos, Él solo tiene hijos. Qué lindo. Entonces yo creo que, yo me recuerdo que cuando, bueno, mis 3 hijas en diferentes temporadas, el Señor siempre me decía, entrégamela, entrégamela. Entonces yo me recuerdo que cuando Valerie nació, que nació en un momento complicado porque fue prematura, el Señor me dijo, entrégamela. Entonces siempre he estado con esta conciencia de que Valerie no es mía, ¿sí? Él es su Señor, Él es su Padre y lo único que yo tengo que hacer es alinearme a la voluntad de Él y realmente ver y confiar de que Dios tiene mejores planes que los que nosotros tenemos. Yo me recuerdo que cuando fuimos a la universidad, yo necesitaba como esta certeza, esta voz de parte de Dios, que era ahí el lugar. Y solo pusimos un pie y me recuerdo que había un servicio como de adoración, de recibimiento a los padres y a los alumnos nuevos. Y oigo de parte del Espíritu Santo a mi espíritu y me dice, aquí la quiero. Qué belleza. Entonces me entró una paz, de verdad, una paz. Y la gente me pregunta, mira, y realmente yo ahí confié y dije, Señor, tus planes son mejores que los míos. Sería muy egoísta de mi parte y muy insensata el no soltar algo que te pertenece. Entonces, lo único que podemos hacer es confiar. Así es. Necesitan ellos experimentar sus propias batallas, ver sus propias conquistas, pasar sus propios desiertos. Eso es. Entonces, Dios está interesado en formar nuestros hijos y necesitamos soltar. Necesitamos soltar. Yo creo que la fe no solo se mide por lo que tú crees que puedes alcanzar. La fe se mide por cuánto estás dispuesto a soltar. Tremendo. Entonces, eso es confianza. Así es. Cuando tú sueltas, le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué? Yo confío que tus manos son mejores que las mías. Amén. Qué lindo. Y esto también podemos aplicarlo al liderazgo. A nosotros muchas veces nos cuesta soltar, delegar, porque queremos tener el control también de todas las cosas para que se lleven a cabo a la perfección. Pero entonces después, ¿qué sucede? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta del potencial que tiene alguien si no estamos dispuestos a entrenarlo, si no estamos dispuestos a delegar o a confiar en ellos? Y es lo mismo que hacemos con nuestros hijos. Estamos confiando, estamos diciéndole, yo sé que tú puedes. Nos toca escuchar las llamadas de que se me quemó el arroz, de que le pasó tiempo el pollo en el horno, de que cómo hago esto.
Pero es lindo porque estás confiando, tú puedes hacerlo. Y eso también pasa en el liderazgo. Debemos soltar, debemos creer en el propósito que Dios tiene con cada uno. Me encantó esa frase, Dios no tiene nietos, Sí. Dios tiene hijos. Entonces a todos nos toca a nosotros cumplir con una asignación, con un propósito. Y aunque no entendamos, aunque no nos sintamos en el momento capacitados, recuerden que Él no llama capacitados, Él capacita a los que llama. Entonces en medio del entrenamiento es que nos damos cuenta cuál es nuestro propósito, para qué estamos aquí y qué tiene Dios para nosotros. Y ese es el verdadero liderazgo, creo yo. El verdadero líder es aquel que tiene la capacidad de poder ver el potencial que hay adentro de cada persona. ¿Verdad? Y si yo puedo sumar para que esta persona crezca, para que esa persona pueda realmente desarrollarse, pues, o sea, bienvenido. Para eso fuimos llamados, ¿verdad? Fuimos llamados para sumar y aportar entre nosotros Sí, mismos. es el Dios nuestro, el Dios de la iglesia, el Dios de la casa, el Dios de nuestros hijos, el Dios del matrimonio. Entonces, cuando tenemos una adversidad, no podemos estar como los discípulos en medio de la tormenta. ¡Ay, te dormiste, maestro! No. Señor, tú estás en la barca, tú estás en mi matrimonio, tú estás en mi iglesia, tú estás con mis hijos, tú estás en mi empresa. Dejarlo a Él obrar, porque ya le hemos dado paso. Y así como confesamos y decimos, Él es mi Dios, Él es mi Señor, pues vamos a darle la potestad de que haga como Él crea en nuestras vidas. Así y que es. podamos cambiar esta temporada. Sí. Ya pasó el tiempo de la sequía, entonces llega la primavera, entonces comenzamos a florecer. Pero imagínate, yo en mi caso no me imagino al árbol lamentándose por las flores que tuvo en primavera, ¿no? Porque sabe que va a reverdecer en su momento. Entonces vamos a disfrutar cada etapa de nuestras vidas y saber que vamos a transicionar. Así es. Y yo creo que en esas temporadas de transición, Dios también tiene que lidiar con nuestra autosuficiencia, ¿verdad? El poder saber de que yo tengo que hacer mi parte, obvio, ¿verdad? Tengo que creerle al Señor, pero el que hace la obra es Dios. Hablando de liderazgo, o sea, no puedo pretender que nosotros sostenemos la iglesia. No, al contrario, es su iglesia. Amén. Es su iglesia, son sus hijos. Y lo único que nosotros necesitamos es saber la temporada que estamos viviendo. Y saber de que hay personas que lo van a hacer mejor que nosotros. Uf. Y qué bueno. Eso es de grandes. Sí. El poder saber y desearlo, como lo hacemos, volvemos a lo mismo, el ejemplo con nuestros hijos, queremos que sean más grandes que nosotros. Sí, así es. Así quería también Noemí que Ruth fuera más grande que ella Así que es. pudiera hacer lo que ella no pudo hacer. Si vamos a la historia bíblica, nos damos cuenta de que ella tenía la revelación de cómo debía conquistar a Boaz. Así es. Y a quien le correspondía ser redimida era a Noemí. Pero ella cedió el paso y ella dijo, no lo voy a hacer yo, le voy a dar este lugar a otra. Entonces, a nosotros muchas veces nos llegan oportunidades que queremos nosotros aferrarnos. En mi país decimos, ni lava ni presta la batea. Entonces, a veces tenemos los recursos nosotros y Dios está demandando algo, pero no estamos dispuestos a que si no lo hacemos nosotros, no lo puede hacer nadie. Sí. Pero ¿qué tal si nosotros podemos autoanalizarnos y decir, ¿sabes qué? Sí, le voy a ceder esto, veo potencial en esa persona, lo voy a dejar, voy a soltar también, porque para ti también Dios tiene algo mejor. Y cuando tú delegas, cuando tú confías en alguien, cuando tú estás dispuesta a descubrir el recurso que hay en alguien, tanto espiritual, emocional, físico, entonces estás diciendo, yo sé que tú puedes hacerlo y tú vas a ser más grande porque de ti surge esto que se engrandeció. Y yo creo que eso habla de madurez, Sí. ¿verdad? Habla de madurez, habla de reconocimiento de quiénes somos. Me gusta, por ejemplo, David, cuando él tocó el arpa para alguien más que ocupaba el lugar que iba a tomar más adelante. Entonces, a veces tenemos que tener como la sencillez de poder tocar el arpa para alguien más, sabiendo de que lo que tú eres, lo que tú portas, nada ni nadie te lo quita. Qué lindo. Entonces, eso anula toda competencia, anula todo complejo de inferioridad, anula todo esto que el mundo hoy está persiguiendo y compite con todas sus fuerzas. Cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús, la temporada que estás viviendo, y saber que así como Noemí, que tenía la sabiduría, tenía la experiencia, podía bendecir a otras generaciones. Entonces, a lo mejor ya no tener la fuerza de antes, pero sí la sabiduría, sí la experiencia que puede ayudar y bendecir o edificar a alguien más. Tremendo, totalmente. Bueno, y cerramos con esta. A ver, ¿cómo mantener la fe y la paz mientras atravesamos una transición o una temporada incierta? Porque ahí nos podemos desesperar. Nos desesperamos y tomamos las peores decisiones. Bueno, pues yo creo que
las peores decisiones se toman en medio de la desesperación. Lo primero es someter nuestras emociones a Cristo. Nosotros, como tú decías, orar. Me encantó lo que hablaste. Se te abrieron todas las puertas para llevar a tu hija hacia ese lugar, hacia esa ciudad, pero también se abrieron las puertas en la universidad y todo aparentaba estar listo para recibirla. Sin embargo, tú dijiste, hasta que el Señor no me hable, no tomo la decisión. Eso es tener paz. Eso es nosotros esperar a que sea la voluntad agradable y perfecta de Dios para que mañana no corramos con consecuencias. Creo que en medio de esa adversidad o sequía, como bien le estamos llamando, podremos nosotros tomar un espacio y decirle al Señor, Señor, háblame. Dime cómo lo hago, enséñame, instrúyeme. Y Él lo va a hacer porque va a ser un buen padre que va a querer lo mejor para que su hijo tome las mejores decisiones. Así es. Yo creo que la incertidumbre es un pésimo consejero, ¿verdad? Nos hace querer tomar el control. Y esto me recuerda a Abraham. Abraham en un momento, bueno, empezando por Sara, ella fue la primera que se desesperó y quiso meter su mano. Y hay algo interesante porque Dios no envía el hijo de la promesa hasta que todo su sistema reproductor de Abraham muera. Entonces hay momentos donde Dios dice, ok, yo tengo el tiempo, tengo la paciencia. Hay cosas en ti que tienen que morir. Tiene que morir la incertidumbre, la desesperanza, la incredulidad. Y yo estoy trabajando en tu vida. Y cuando eso sea rendido y entregado, entonces podremos ver los milagros, las respuestas y las promesas de parte de Dios. Hay cosas que tienen que morir dentro de nosotros. Así es. Para poder ver lo que verdaderamente Dios tiene. Así es. Una de mis historias favoritas es de la mujer viuda y el aceite. Nos damos cuenta de que está desesperada. Esta mujer viuda se queda con deudas y vienen aquellas personas a tomar a sus hijos como esclavos debido a que ya no tenían los recursos para pagar la deuda que había dejado el esposo. Entonces, si imaginamos la historia o si nosotros la adaptamos a nuestro tiempo, imagínense cómo nosotros nos veríamos en casa teniendo a nuestros hijos y de repente nos están tocando a la puerta los acreedores y nos están diciendo, nos vamos a llevar a tus hijos. Es un momento de desesperación. Ella, yo siempre digo en mis prédicas, yo no sé qué fue lo que esta mujer dijo, qué fue lo que hizo que los convenció. Ellos que estaban dispuestos a tomar a sus hijos como esclavos, de repente le dieron su tiempo. Me imagino que ella dijo, dame hasta mañana que te pago porque te pago. No tenía las fuentes, no tenía los recursos, ella tenía la fe. ¿Por qué? Porque podemos ver, de acuerdo a cómo escudriñemos la historia, nos damos cuenta de que el esposo era un hombre justo, a pesar de que había cometido error en no proveer quizás lo suficiente para su casa, pero podemos ver de que había un legado que había dejado porque le servía a los hijos de los profetas. Entonces, me doy cuenta de que esta mujer le da una palabra que los aquieta a los acreedores. Ellos dicen, ok, te vamos a dar el tiempo que necesitas. Y en medio de esta incertidumbre, lo que esta mujer hace es acudir al profeta para pedir ayuda. Ella se fue por lo espiritual, porque ella dijo, de manera física, no hay manera de que yo resuelva. No cuento con absolutamente nadie. Pero en medio de su desesperación, acudió al profeta, quien le dio una palabra. ¿Qué me llama la atención? Que a través de esta palabra podemos ver el milagro, cómo se ejecuta y cómo ella misma instruye a sus hijos y le dice, vayan y busquen vasijas vacías prestadas. O sea, ella misma delegó en los hijos y dijo, vamos a cortar con esta maldición, vamos a romper con esta temporada. Y los envía a ellos al mismo terreno donde su padre había dejado una ilegalidad. Él los manda a pedir prestado, pero esta vez no los mandó a pedir prestado para saciarse ella, sino para que Dios se glorifique, porque una vasija vacía cualquiera la presta, llena nadie quiere prestarle. Me imagino que todo el mundo dijo, ay, la viuda, cierren la puerta, no tenemos más, pero cuando decían vasijas vacías, entonces sí se las cedían y los hijos fueron testigos. Ellos fueron los que buscaron las vasijas vacías y ellos mismos ayudaban a la mamá a echar el aceite, porque mientras había vasijas vacías no menguaba el aceite. Entonces podemos ver cómo Dios
Dios cambia la temporada, podemos ver un ciclo de abundancia que comienza a generarse, pero también se rompe una maldición espiritual, donde sus mismos hijos dijeron, wow, donde vimos escasez, estamos viendo provisión. Y creo que esto es lo que quiere Dios hacer, activar tu fe a través de este podcast, a través de esta palabra, que sé que es una revelación del Padre, activar tu fe, no importa cuál es la sequía, no importa qué es lo que estás atravesando, cuál es el problema o la circunstancia en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, busca vasijas, busca vacías, dale oportunidad a Dios de que siga haciendo descender el aceite, de que Él se glorifique a través de la abundancia, a través de tu necesidad, y que tus hijos sean testigos de lo que está pasando, de este milagro, y que puedan decir, el Dios de mi papá y mi mamá lo hizo también conmigo. Entonces vamos a dejar en esta temporada de que lo que fue difícil en un momento sea la plataforma que Dios usa para entonces aplicarlo a la fe, para que se manifieste con un milagro. Así lo podemos ver nosotras, ¿verdad? En cada etapa de nuestras vidas, en cada decisión que tomamos, en cada emprendimiento, en cada sueño, podemos decir, Dios, eres tú que lo estás haciendo, no son nuestros recursos. Cuando buscamos la dirección de Dios, podemos ver cómo es Él mismo quien nos transiciona y provee todo lo que nos hace falta. Así es, qué bueno, de verdad que está muy bueno este podcast, me encanta, de verdad. Qué lindo. Muchas gracias por acompañarme y poder compartir pues una palabra que edifica, Amén. que ayuda. Y si pudiéramos cerrar este podcast, yo te podría decir, ten paz. Amén. En medio de la temporada que estás viviendo, la paz es una de las armas más poderosas de guerra. A veces creemos que solo la guerra como tal, la intercesión y la confesión y todo esto está bien, válido, pero la paz, cuando tú tienes la paz de Dios, tú tienes la certeza y la confianza, que sabiendo de que Dios tiene una mejor temporada para ti. Así que suelta lo que necesitas soltar y empieza caminando con fe, con paz, sabiendo de que Dios tiene lista la mejor temporada para ti. Muchas gracias, Laura, de verdad, gracias a ti por acompañarme. Gracias, ha sido una bendición. Muy, pero muy Qué lindo. bueno. Gracias, un honor. Si te gustó este podcast, por favor, suscríbete y comparte con alguien que lo necesita.